menos 4. Muy buenas tardes a todos y hoy estamos en el seminario. Buenas tardes. Muy buenas, señor Don Rafa, ¿cómo andamos? Pues bien, un dominguito más o menos tranquilito, ya te iré contando. Ya tenemos 4 personas por ahí. Muchísimas gracias por estar por aquí. Bueno, vamos a comenzar por la circulación del acuario del seminario. Nos iremos explicando paso a paso para el seminario. Como siempre, José Enrique, adelante con el seminario. Es lo que decimos siempre, es lo más importante de todo, la circulación en nuestro acuario, y no nos damos cuenta, y es lo más importante, saber la circulación y la corriente de nuestro acuario. Exactamente. Buenas tardes, Palafito, y muy buenas tardes, Luis, que está por aquí. Buenas tardes, nuestra Gema, buenas noches. Buenas, chicos. Vamos allá. ¿Qué es lo que estamos viendo, José? Bueno, aquí estamos viendo, aquí hemos puesto lo que es el típico filtro de esponja que solemos tener en los acuarios pequeñitos de gamba, de beta o peces de lo que es laberinto, cuando no buscamos tener muchísima corriente. Muchísima corriente, correcto. Pero un punto de circulación en el cual podemos tirar con estos filtros, tiramos muchas veces de este tipo de filtro de esponja. En este caso tenemos las dos formas de ponerla, o bien poniendo lo que es la esponja en la parte de abajo del fondo, o lo que es prácticamente de la forma que solemos ponerlo siempre. Sí, no es común ponerla abajo normalmente porque molesta un poco, aunque si se pone en la parte de atrás no pasa nada, pero sí, o sea, correctamente, como tú dices. Luego la parte de arriba, lo que es para dejar un cascada, o la parte de abajo para formar corriente. Exacto, que estamos tanto de una forma como de otra. Lo que utilizamos, la forma esta, para romper todo lo que es la tensión de la columna del agua y oxigenarla. Tenemos la opción de oxigenarla a través de lo que es de la oxigenación que estamos produciendo con él, o hacerlo a través de forma de lo que es de la cascada, en el cual, pues, subiéndolo por fuera, el flujo del agua vaya rompiendo y nos vaya creando esa tensión y no vaya en lo que es en la superficie. Sí, oxigenando lo que es la parte superior. Exacto. La otra sería más de movimiento, la que también mueve y oxigena lo que es el acuario por su bolitas o movimiento de agua. Exacto. Correctamente. Es una de las dos formas que se puede tener, connotando siempre que cuanto más cascada, más suba el agua, más evaporación, pero según la temperatura que después salga de eso, porque poco a poco vamos hablando de lo que es este tipo de acuarios y de... Mira, aquí tenemos otro ejemplo, sí, señor. Explíquenos primero las partes de arriba, José. Bueno, he puesto aquí el ejemplo de cuando tenemos los típicos filtros internos, que, como solemos decir, no son filtros que sean muy buenos para nuestro acuario, porque nos está creando, ya que son inestables porque no tienen capacidad biológica. Bueno, para gambario o tepa de beta, cuando tenemos peces laberinto o tortuguero y demás, tenemos este tipo de filtros, o como bomba de circulación, como yo les llamo, porque realmente lo único que nos hace es crear circulación en el agua. Tenemos la opción de, o bien vienen a través de la flautita, de una pequeña flauta, de incorporarle lo que es la flauta, o sin incorporar esta flauta. Tenemos la opción de meterle lo que es la flauta por encima de la superficie o a ras de la superficie del agua. Luego tenemos la otra opción en la cual suprimimos lo que es la flauta. Esta flauta nos está cogiendo y nos está cortando lo que es flujo de corriente dentro de lo que es los pequeñitos filtros. Sí, la presión de corriente. Exacto. Y tenemos la opción de incorporarle lo que es el pequeñito oxigenador para que nos esté haciendo la función de oxigenar la columna del agua. Así que para oxigenar la columna y romper lo que es todo lo que es la tensión de la columna del agua, la verdad que sí, que van muy bien estos pequeños filtros, nos ayuda. Yo lo utilizaría prácticamente
le pondría esponja o le pondría perlón porque se saturan muy rápidamente, prácticamente para hacer un movimiento más de lo que es la superficie, crear una corriente dentro de la columna del agua. Correcto, exactamente. Todo lo que ponga enseguida se satura. Son filtros muy pequeños donde cabe muy poco cantidad biológica, aunque hay filtros ya muy grandes que tengan varias esponjas que se pueden ocupar, pero son filtros, para mí, todavía son muy pequeños y no son aconsejables. Como tú dices, no es aconsejable. Es como solemos decir, a ver, hoy en día, anteriormente, porque no teníamos variedad, ahora mismito tenemos muchísima variedad de filtros, de filtración, para tener que tirar de este tipo de filtros internos, que es que realmente no tienen apenas capacidad para albergar más. Entonces, directamente sí que es verdad que cuando tenemos peces laberinto o tenemos lo que es gamba y demás, no buscamos esa corriente y entonces tiramos de estos pequeños filtros como apoyo, como ayuda a nuestros acuarios. Correcto. Buenas tardes, Juanma. Exactamente. Pues, eso está muy bien explicado. Aparte de eso, muy poca cantidad de tiene un poquito. A ver, sí que es verdad que para generar nuestra corriente en lo que es en columna, mover toda y oxigenarla, sí que van bien. Pero como filtro principal o primario de un acuario, con todas las opciones que tenemos hoy en día y viable, esto es tema de filtro, yo creo que deberíamos de evitarlo ya y dejar de verlo en nuestros acuarios, tenerlo como un pequeño suplemento para limpiar lo que es la superficie y demás. Correcto. Yo no he dicho, pero hubo un youtuber que decía que tener un filtro interno es tener la mierda dentro. Claro. Me hizo gracia porque son uno de los primeros vídeos que yo vi en YouTube antes de ser youtuber. Ostras. Fíjate si hace años de eso. Sí. A ver, realmente es que son filtros que no nos están dando una estabilidad y a lo que es a nuestro acuario. Entonces, realmente es necesario, es viable tener este tipo de filtración en el acuario teniendo hoy en día. Así que por precio de estos filtros vienen costando 20, 30 euros. Sí que es verdad que cuando nos iniciamos en la acuariofilia no indagamos por desgracia o por desconocimiento, aunque tenemos muchísima información, pero por desconocimiento no indagamos. Entonces vamos directamente a una tienda, las típicas cadenas comerciales y demás, venga, pues este filtro que te mueve, como solemos decir, el marketing que te dicen, no, hasta 240 litros, hasta 250, hasta 300. Pues este filtro me sirve. Pero de presión, es que lo que hablamos siempre, es agua con presión, no es de movimiento. Aquí lo que se trata es cuánto volumen de agua puede mover ese filtro. Si tú lo mueves con presión, no es lo mismo que de movimiento. Yo creo que este filtro, justamente este filtro, uno de los primeros que yo hice metiendo material biológico dentro, le regalé en H. Fue uno de los primeros filtros. Yo tengo un Bioval de Hein, pero ¿sabes lo que lo utilizo? Para quitar directamente, lo lleno, todo lo que es la capacidad, la lleno directamente, todo lo lleno de carbón activo. Entonces, para retirar medicación, en vez de tener que abrir los filtros principales, los filtros canister y meterle lo que es el carbón activo, volver a cerrarlo, volver a cargarlo y demás, lo que hago es que tiro de un filtro de estos internos de lo que es el Bioval de Hein, lo tengo lleno todo de carbón activo de 12 horitas para quitar directamente y retirar lo que es el medicamento. Entonces, directamente lo meto para retirarme la medicación. Es para lo que yo, por ejemplo, lo utilizo. Exactamente. Y evitar tener que abrir constantemente el filtro canister y demás. O como apoyo, cuando dice, bueno, pues tengo a lo mejor un filtro mochila y se me está saturando muchísimo. Bueno, pues le pone una esponja finita de 70 o 80 ppm o perlón para que te limpie y te vuelva más cristalina lo que es el agua. También hace su buena función de ello. Claro. O lo que es la función skimmer para oxigenar toda esta columna de agua, por ejemplo, cuando tenemos más de 40 o 60 centímetros de altura
y tenemos, por ejemplo, a pictograma, tenemos estilo de círculo para que directamente esa suciedad y demás, pues... Sí, tengan movimiento, oxigenación y a la vez te limpie el acuario. Claro, sí. Exactamente. No, sí, todo sirve en el acuario. ¿Por qué decimos nosotros de mover 10 veces más un filtro? Para tener un filtro, yo he tenido 2 cascadas, he tenido 3, he tenido canister en el anterior acuario, ahora tengo canister en este acuario, pero todo que tenga su oxigenación, su movimiento y para que vaya bien. Claro. No quiere que algunos me pase de 10, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La verdad es que cada acuario es un mundo y cada acuario su filtración. Las cosas son como son. Buenas tardes, Borrión, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Don Monrión, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vale, un momentito, que me he salido. No te preocupes. Vale, aquí, bueno, este te gusta a ti mucho, ¿no, Rafa? Lo que él te gusta. No, o sea, no es que me guste, es que no lo he tenido nunca. ¿No has tenido nunca cuando salieron los filtros seco-húmedo, lo que es el filtro? No lo he tenido nunca. Yo he conocido, yo empecé con el filtro interno. Yo no empecé nunca con el... he conocido lo que es el filtro placa, he conocido lo que es este, que ahora lo hacen transparente, aunque aquí sea negro, porque no sé la modernidad ahora. No lo sé. Pero que me gusta y a la vez lo veo un trasto encima de un acuario. Sí. Ahí lo vemos mejor. Pero que es un filtro muy válido. Muy válido. Una de las cosas que sí, los sudamericanos lo utilizan porque es muy fácil de hacer. Es artesanalmente con una parte de placa. Normalmente es de cajón de nevera, de esos de los que hay por arriba. De nevera, donde ponen los huevos y todo eso. Y le hacen un agujerito, le ponen la crema diferente y una bomba de succión y de subida. Y automáticamente nacen, que es donde yo conocí, he visto más los filtros, de teja que ellos utilizan. Pero que es un filtro muy loable, me gusta por eso, porque es un filtro como un cascada, pero en vez de ser cascada, está encima de la claro. Yo ahí el error que sigo diciendo y siempre diré que el tema este de los filtros cascada, estos nuevos que están sacando, que se están haciendo caseros con el tema de los tapes, o tú encontramos en AliExpress con la que tú estilo mini zoom, pequeños mini zoom, es verdad que tenemos más capacidad biológica y demás, pero el problema es que lo hacen cristalino, en el cual todas las bacterias que son fotosensibles, como son las anaeróbicas y demás, directamente la estamos perdiendo dentro del acuario. Correcto. Además que luego la creación de algas, pues claro, se crean algas directamente en ellos. Sí que también la verdad que hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa? Que tú en estos filtros seco-húmedos, el problema que teníamos es que directamente le poníamos una capa de la guata, como se dice en Latinoamérica, o lo que es el perlón, como decimos aquí en Europa, en el cual cuando llega a saturarse, directamente se nos puede salir por lo que es la tapadera de la parte de arriba, se nos puede verter lo que es el agua. Entonces podríamos tener algún problema. Es que tendría que estar encima del acuario, es que no puede ser un lateral. Para que estos problemas sean menores, si sale directamente al acuario. Exacto. Pero claro, una vez que esté saturado, pues normalmente pones esponja de entrada y esponja de salida, o le pones perlón, o le pones entre media lo que es el material biológico, pero claro, todo se satura, es lo que estamos hablando. Muy fácil de limpieza, la limpieza no digo lo que hubo contrario, es muy fácil la limpieza, pero a la hora de que se sature, el problema es lo que tú dices, no tienes un lateral y te puede salir en agua de la cual. Exacto. La colocación, por eso hemos puesto la imagen, la colocación de estos filtros, tanto lo que es la cabeza poder, como se le llama en Latinoamérica, o lo que es la bomba, como le llamamos aquí, lo suyo sería ponerlo siempre en lo que es un lateral, directamente para crear la circulación correcta dentro de lo que es del acuario y mover todo lo que es nuestra superficie.
Luego le podemos incorporar, en este caso, si nos fijamos aquí, tenemos también lo que es el tubito de goma, lo que es el macarrón, para también hacernos la función de oxigenación. Sí. La verdad que para acuarios pequeños es otra posibilidad que podemos trabajarlo, donde no podemos, no tenemos hueco para meter un filtro canister y demás, o filtro mochila porque tengamos tapadera, sobre todo en los acuarios que tenemos tapadera, pues es otra opción. Sí que es verdad que cuando empezamos con el típico acuario que vamos a comprar, y la mayoría de ellos, pues todo esto Atlantic, que son los que más conocidos son, que compramos en los kits, los pequeños kits que solemos comprar cuando nos iniciamos sin saber, pues te vienen con la tapadera esta de plástico, con la luz dentro y demás, y te vienen con el tipo de filtro de BioBoss y los típicos kits que te suelen vender, que realmente no tienen, que luego nos cuesta modificarlo, pero bueno, conforme vamos avanzando y vamos aprendiendo de los compañeros y demás, pues nos vamos viendo los errores y el dineral que nos vamos gastando de más, tontamente. Correcto, y claro, y eso. Luego vamos modernizándonos, ¿verdad, José? Como vamos actualizándonos, hoy en día la gran posibilidad que tiene el usuario es que nos puede ver y puede ver que nosotros vamos avanzando en estos dos seminarios y viendo qué es lo mejor para cada acuario y aconsejándole siempre lo mejor y qué filtración puede tener y lo mejor que puede hacer. O sea, ellos van por un paso por delante a nosotros, que cuando nos iniciamos fuimos a la antigua. No claro, es la hora de la modernidad, claro. Claro, ellos van avanzados. Es que el problema, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos iniciamos en el mundo de la agrofilia, sí que es verdad que hay mucha información y demás, pero el problema es que nos gastamos un dinero y lo primero, mira, este me viene el kit, porque ¿qué voy a necesitar? ¿Qué miro? Que necesito un filtro, necesito una luz, necesito una pantalla. Mira, este pequeño kit que me suelen vender ya viene con el filtro, ya me viene con la pantalla, ya me viene la luz. Entonces, sí, y luego nos sobra la cacharrería, lo que hablamos nosotros. El otro día me bajé al trasero casi 6 o 7 filtros, porque es cacharrería que ya no se utiliza, no utilizo, pues porque me voy modernizando, ¿no? Y es lo que hablamos siempre, que vas guardando. A ver, y lo bonito de eso es que vamos actualizándolo para mejorar nuestro ecosistema. La acuariofilia avanza y nosotros, como solemos decir, ella avanza y nosotros vamos avanzando en ella. Dentro de nuestras posibilidades, pues vamos avanzando dentro de toda ella. Bueno, aquí he puesto el ejemplo de lo que es el filtro, el tipo filtro canister, pero con el nuevo sistema en el cual podemos introducirle a estos tipos de filtros también ya canister, le podemos introducir lo que es una lámpara UVC. Al UV, muy bien. No, pero es eso. Este es como el Edén, es colgado como un cascada. Este sería el nuevo que hablamos tanto en el grupo, el Samsung HV803, que va muy bien para acuarios hasta 60 litros, porque la verdad que va muy bien. Y tenemos la posibilidad de, para quien le guste el tema de la lámpara ultravioleta, con sus pros y sus contras, bueno, hiciste un directo vosotros, en lo que es en el viernes de directo, donde tanto Manu como tú hablaste mucho de todos los pros y todos los contras de tener una lámpara UVC en lo que es en nuestro acuario. Es como todo, a quien le guste. Yo, por ejemplo, soy anti ella. No, es como todo. Es que hay placebo de UV, si es de 5 vatios y tú tienes alguna presión de 300 litros, de 400 litros por hora, no hace nada. Ya dijimos que en esos directos que tiene que ser una luz potente. Si esa luz no es potente, no va a abarcar ese volumen de agua tan rápido para matar esas bacterias que hay. Eso es lo que estuvimos diciendo, porque eso normalmente son, se dice, canister con UV, filtro cascada con UV, pero ¿qué luz tienes? Vamos a ver, ¿qué UV tienes para
para poder matar bacterias. Y muchas veces son placebo que no matan nada realmente. Y gracias a Dios, porque mucha gente lo pone sin conocimiento qué es lo que hace una pantalla UV. Cuidado, ¿eh? Es que el problema es que todas las filtraciones nuevas, las filtraciones canister, nos están incorporando, tanto como Samsung, Cera, Heinz, están incorporando Fluval, están incorporando este tipo de lámpara ultravioleta, la están incorporando a lo que es los filtros, pero el problema es lo que tú dices, que es que vienen muy mal diseñadas para lo que es la capacidad de filtración de nuestros acuarios. Porque lo normal es que tengamos por cada 100 litros, tengamos entre 2-3 vatios mínimo. Para lo que es acuario de agua dulce, para agua, lo que es marina, pues necesitamos lo que es muchísima más potencia. Muchísima más potencia. Lo normal son 3 vatios, entre 3 y 5 vatios por cada 100 litros de agua. Entonces, claro, este es el problema, que a lo mejor te viene un filtro o el problema que tiene Heinz con la lámpara ultravioleta, que directamente cuando se te jode la lámpara ultravioleta o se te jode lo que es el mecanismo que lleva de ella, automáticamente tienes que cambiar todo lo que es el cabezal. Muchas veces de ello. Entonces, o la lámpara, claro, sí tiene repuesto. Claro, yo pienso que ahora todo tiene repuesto, la verdad es que sí. Pero bueno, que es un buen filtro, no deja de ser un buen filtro y hace movimiento y oxigenación del acuario, que es lo que nos interesa. Realmente. La verdad que este tipo de filtro, lo que está muy bien conseguido, el Samsung HV803, va muy bien, porque tiene mucha capacidad para albergar material biológico, no tiene que ver nada con los típicos Aquaclear 20, 30, los Blau o el Fluval C2 y demás, que sí que es verdad que te vienen muy bien para acuarios de 40, 60 litros, pero el problema es que no tienen capacidad para albergar material biológico. Entonces ya nos vamos directamente, tenemos varias alternativas para filtros low cost como el Samsung que hasta acuarios de 60, 70 litros van muy bien, o ya directamente irnos al Tidal por la capacidad biológica que tiene. Sí, es grande y el motor, para mí, como cascada es el number one de los cascadas. Para mí, ¿eh? Luego habrá gente que dirá, no, el Aquaclear o el otro, o el de la moto, pero que para mí es el mejor. El mejor cascada que yo he tenido es ese. Sí. O sea, lo que dice lo hace. O sea, 1000 litros, muy bien. 500, 400. Es que lo mueve. Y creo que es a partir del modelo del Tidal, creo que es a partir del Tidal 45, es cuando ya a partir del 45, no sé si alguien me puede corregir, es el 55, el 35 no tiene skimmer. El 50 o 55 es el que tiene skimmer. Y además que fuera parte de que son económicos estos filtros cascada, luego automáticamente fuera parte de tener muchísima capacidad biológica, viene incorporado también con Matrix. Sí que es verdad que la capacidad del Matrix que nos trae es corta, que hay que añadirle más material biológico, pero también no viene con el Matrix. Sí. No sé ahora, pero hasta hace unos años sí, ¿eh? Eso es como todo, ¿eh? Que luego un Matrix, como es de Sichel, pues claro, es que no es barato, ¿vale? Un Tidal estaba entre 55 y 60 euros, el 55. Por 70, 80 vale el 110, que mueve 2000 litros. Sí. La verdad que va muy bien. Yo estoy planteándome, por ejemplo, de meterle directamente, por ejemplo, a los acuarios, meterle un Tidal de apoyo y lo que es la parte para todo lo que es de apoyo, en vez de llevar material biológico, quitar y ponerlo directamente con esponja. Porque yo he visto filtros, no voy a decir nombre, pero hay filtros que con el tiempo yo le veo que menguan muchísimo. Filtros cascada que con el tiempo van menguando. Y aunque lo limpie, yo no sé, pero qué pasa, que aunque le pongan vaselina, no le veo, mientras que el Tidal tiene una potencia, no sé si es por el filtro que está dentro del agua y no es externo, que también es verdad, que es un filtro que en el momento que, por ejemplo, hay un corte de agua, se recupera automáticamente. Exacto. Y otros filtros que cuando venga el nivel del agua, si no lo tienes muy alto, no lo recuperas automáticamente. Exactamente.
Pues bueno, sigamos con el Vale. Bueno, aquí hemos puesto para... Exactamente, para ver la circulación, ¿vale? Vamos a ver lo que es la circulación, vamos a entrar ya dentro de lo que es la circulación, donde debemos de colocar lo que es nuestro tipo de filtración, ¿vale? Para crear la importancia de las corrientes y la circulación de nuestros acuarios, ¿vale? Aquí, correcto. Este ejemplo concretamente, en muchos de mis acuarios lo tengo así. Es la forma correcta de poner de poner correctamente lo que es el filtro cascada, en el cual nosotros por aquí nos estaría entrando directamente lo que es el agua y directamente todo lo que es la columna del agua la estaríamos moviendo de tal forma que estaríamos creando la circulación correcta en nuestro acuario. Exacto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ponemos el filtro para en un lateral, exacto, para que no se vea la fotito y demás, si lo ponemos en la parte de atrás, en un lateral, lo que estamos haciendo es que el movimiento, ¿vale? Este sería verlo, estaríamos viendo el acuario desde la parte de arriba. Correcto, ¿vale? Es un acuario largo. Estamos en un acuario largo, exactamente. Si nos estamos dando cuenta, lo que es la corriente que estamos nosotros generando y la circulación en nuestro acuario, estamos generando la mitad de nuestro acuario prácticamente. Sí, exacto. Exacto. ¿Qué estaríamos haciendo? Que aquí directamente no nos está haciendo la función correcta, porque directamente nos está filtrando parte del acuario. Entonces, esta otra parte del acuario la tendríamos sin corriente, sin nivel de oxígeno, nos estaría subiendo los nitratos, nos estaría subiendo los nitritos, nos estaría subiendo todo. Correcto. ¿Dónde podría en ese momento el filtro, José? Yo lo pondría en un lateral. En un lateral o en el medio, para que cogiera más parte. Exacto, porque si tú este mismo filtro que lo tenemos aquí, nosotros lo pasásemos al medio. Al medio ya cogería más parte. Exactamente, ya nos cogería todo más. Sí, y si lo pones a laterales, también cogería más parte. Exacto. Ya que el movimiento lo sería hacia adelante correctamente y daría la vuelta en menos zonas muertas, que es lo que no nos interesa en el acuario, que llega a zonas muertas, más oxigenación y más movimiento de oxigenación. Perfecto. Es la diferencia, ¿no ves? De tener toda una buena circulación en las corrientes y oxigenación en nuestro acuario a la otra manera, en la cual estaría cogiendo directamente y solamente estaríamos creando las corrientes en una parte. Exactamente. Son dos ejemplos a seguir para que vosotros, por vuestras carnes, como digo yo siempre, lo probéis, pero que esta sería la solución. Sería la forma correcta vista de hacia arriba nuestro acuario, en la cual estaríamos generando, esta sería la cascada, estaríamos generando todo lo que es la corriente directamente en nuestro acuario. Y esta sería la circulación correcta de nuestro acuario. Por eso lo ponemos siempre mejor en un lateral. Exacto. Bueno, y aquí tenemos ya un ejemplo de lo que es en filtro canister. Ya cuando estamos hablando de filtro de canister. Con skimmer, por lo que estoy viendo. Exacto. Sí. Aquí tendríamos lo que es un skimmer de superficie en el cual podríamos incorporar, que tenemos muchísimo tipo de este tipo de flautas, si la podemos poner aquí porque está en verde, pero hay unos skimmers muy bonitos, hay este tipo de flauta de cristal que ya te lo está vendiendo Blau Aquarrío, nos lo está vendiendo muy bien este tipo de flauta. Son muy bonitas, son transparentes, son estéticamente, quedan mucho más bonitas en el acuario, ¿vale? Y directamente estamos generando tenemos lo que es el skimmer para crear lo que es la superficie, crear la corriente y no nos cree biofilm. Y directamente tendríamos en este caso una boca pito-pato, ¿vale? La flauta o boca pito-pato. Quise poner este modelo, ¿vale? En el cual la boca pito-pato, en vez de ser normal, que suele ser así recta, inclinada hacia abajo, o lo que es la aquascaping, que es la parte de arriba para cuando utilizamos lo que es el CO2. Claro. La Fruval, sin embargo, va hacia arriba. Sí. Está un poquito inclinado hacia arriba. Lo estaba mirando ahora mismo. Pues lo sé porque le gusta mucho montarse la gamba.
Bueno, tenemos a Joaquín, dice, el problema de que los filtros cascada es un apoyo largo, exactamente. Normalmente el flujo del filtro llega al otro extremo. Exacto. Por eso estamos hablando de apoyos más bien pequeños, no grandes. Para largo ya sería un canister, lo que estamos viendo el ejemplo de ahora. Juan José tomó nota de todo. Muchas gracias. Sí, toma nota. Lo importante es que no lo sabemos todo y todos lo sabemos entre todos. Y todos aprendemos de todos. Exacto. Lo importante es que vosotros toméis nota y nosotros de lo que digáis aquí también tomamos nota. Exacto. A ver, aquí puse el ejemplo este de la flauta porque dependiendo de la boca pito pato, que nosotros le pongamos la boca pato, que se le solemos llamar, dependiendo del tipo de boca pato, podemos generar o bien la corriente hacia arriba o la corriente hacia abajo. Si le ponemos la corriente recta o hacia abajo, la inclinación, lo que estaríamos haciendo, esta misma corriente nos estaría chocando, pero lo mismo nos llega a la parte de abajo como a la parte de arriba y para liberar esta tensión de la columna que generar el intercambio de gases, estaríamos utilizando lo que es el tipo skimmer, ¿vale? Digamos lo que es el skimmer de superficie. Choca enfrente, hay movimiento y va hacia el skimmer. Exacto. La verdad que este tipo de flauta, sobre todo para el tema de biotopo o el tema de aquascaping, en el que busca la máxima transparencia, que no se vea tanto ruido lo que es en la foto, pues este tipo de flauta directamente de cristal va muy bien. Y no tienen precios muy caros. La solemos encontrar en Aliexpress o si nos vamos estéticamente a la marca Blau o Aquarrio, la solemos encontrar también. Vale, aquí pondríamos lo que es prácticamente cómo instalamos, cuando instalamos lo que es un acuario, ya cuando tenemos más de 1,5 metros, 2 metros de altura, más o menos prácticamente un acuario. Un canister. Un tipo de canister, ¿vale? La salida, pues tenemos la opción de poner lo que es la salida y la entrada en el mismo sitio, ¿vale? En el cual pondríamos lo que es tenemos la opción esta, ¿vale? O poniendo tanto en una parte lo que es la salida y en la otra parte poner lo que es la entrada. Tanto una opción como la otra es viable. ¿Vale? Aquí, exacto. Entrada y salida y es viable. Exacto. Aquí tenemos, si os fijáis... Dice Adrián, para las fotos hay que quitar las entradas y las salidas. No, si quitamos la entrada y salida, Adri, la gente no sabe dónde ponemos la entrada y la salida. Exacto. ¿No ves? Aquí, por ejemplo, aquí tendríamos lo que es tanto lo que es tenemos lo que es en la salida, ¿vale? Esta opción no me gusta, a mí personalmente no me gusta, porque si te fijas, en la salida tendríamos puesto lo que es el calentador, sí, ¿vale? Un calentador externo, ¿vale? Y en la entrada, ¿vale? De lo que es al filtro, estaríamos poniendo la lámpara ultravioleta. La UV, muy bien. Sí, no sé si se ve. Ah, dice para las fotos del concurso, pero no hablamos de concurso. No, Adri, no hablamos de concurso, no hablamos de concurso. Aquí hablamos de lo que es el acuarismo normal para que aprender todo, a mi Adri. Así es. A ver. Exactamente. Pues esa es una de las partes. Bueno, aquí tenemos entrada 1, entrada 2. Cuando es un acuario grande, hablamos ya de un acuario de 300 litros. Bestial. Cuando ya tenemos... uno para Gema, el de Gema, por ejemplo, o el tuyo, que el tuyo de 400, ¿no? Exacto, que prácticamente cuando ya tenemos más de 1,5 metros prácticamente de lo que es de largo, pues que ya estamos hablando de acuario a partir de 300 litros, estaríamos hablando ya de acuario en el cual ya necesitaríamos tener un filtro primario y un filtro secundario. ¿Vale? Exactamente. Y conectar podemos conectar o bien uno en una esquina o bien en otra esquina, o intercalarla lo que es la salida y las entradas, de tal forma que crear la circulación. ¿Por qué? Porque si yo le pone entrada 1, le pongo también la salida 1 y la entrada 2 con la salida 2, automáticamente yo estoy creando en la
en la parte de atrás es donde estoy creando la corriente. Entonces están chocando una con la otra, las dos corrientes, pero no estoy generando lo que es todo lo que es la circulación en lo que es en el acuario. Lo correcto es crear una circulación desde una esquina hasta otro extremo en el cual no haga lo que es la circulación correcta de lo que es el acuario. ¿Por qué? Porque si yo pongo en un acuario ya largo, yo pongo dos filtros, uno en cada extremo, una corriente con la otra estaría chocando. Entonces, que directamente estoy creando lo que es en el centro de lo que es el acuario, estoy creando lo que es un pequeño remolino, un pequeño reflujo. Exacto. Entonces, lo correcto, tanto de una forma como de otra, podría ser correcta, válida, sí. Pero lo normal es que una salida de un filtro la tengamos en la parte de atrás y la otra salida del filtro la pongamos en la parte delantera, de tal forma que estemos creando lo que es la circulación dentro del acuario. Exacto, exactamente. Toda la oxigenación en todo el acuario y más cuando un acuario, lo que hablábamos antes con el compañero de México, es muy grande y un cascada no ocupe, pero un canister sí que llegue de punta a punta y haga todo lo envolvente. Exactamente. Dice Gema Adrián, en parte de acuario no pasa nada. Yo no es tan visible. Tengo el fondo negro y la entrada sería también el mismo tono y no se ve apenas. Correctamente. En mío tampoco se ve mucho, tengo muchas plantas y en no. Exactamente. Bueno, por aquí también tenemos a Bryce Teisha. Buenas tardes. Yo esta semana he probado de poner el pico pato en vez de la flauta y noto que no me mueve también agua, volveré a poner la flauta. Eso tenéis que mirarlo. A ver, sí que verdad a ver, tú tienes, sí que con la flauta estamos reteniendo lo que es el filtro, lo que es su capacidad de flujo, y la boca pitoplauto lo que hace es que estamos aprovechando al máximo el flujo de lo que es del filtro, pero no generamos esa presión y esa corriente que la flauta nos está generando. Esa presión de agua. Ahora, ahí yo ¿qué haría? Puedo oscilar o poner o bien un skimmer en la otra superficie o poner lo que es un burbujero en la otra punta, pero yo, por ejemplo, a mí la flauta no me gusta. Yo todos mis acuarios los tengo todos con boca pitopato, tengo los filtros trabajando al máximo, no me gusta retener. Yo voy a explicar mi experiencia con flauta y mi experiencia con pico pato. Tanto el acuario que tenía antes como el cabreo que tengo ahora, que opté por la prueba que hice. Yo pensaba que la flauta me iba a dar más, pero la flauta tiene muchos agujeros y lo que hace es que llega hasta un punto, mientras que la flauta, al ser más presión y más pequeña, es decir, tiene más presión que la flauta. Y eso es lo que yo determiné en un 240 litros que yo tenía antes. Y lo que yo determino ahora tiene lo que era su flauta, pero yo con la comprobación que tenía antes, yo con sabía que iba a ser lo mismo. Si yo pongo la flauta, estamos hablando de un 402, me parece, de JBL, le ponía seguro que me iba a llegar hasta la mitad. Mientras que el pico pato, a tener más presión, iba a llegar hasta el final. Y efectivamente, el cebo me llega hasta el final. Se reparte mejor con un pico pato que con un flauta. También exacto. Tal compañero Burrión dice, al menos tengo circulación de apoyo de beta. Es que ahí hay poquita circulación. Una serie la tengo con pico pato y la otra flauta, sobre todo para eliminar biofiltro. Perfecto. No, ahí es poquito, pero no puede tener movimiento, tiene que tener su movimiento, si no, como tú dices, el biofilm al final te sale, quieras o no quieras. Correctamente. Estamos explicando paso a paso para que todo entendáis las cosas. Bueno, ahora, mira, aquí en este ejemplo me he puesto lo que es cómo es correctamente lo que se cuando tenemos filtro externo directamente, cómo tenemos que tener el filtro externo. Bien,
o bien cuando lo tenemos en la parte de abajo, que no más, ¿cuál es el problema? Que todos filtros son bombas de baja presión, todos los filtros que tenemos de 800, 1000, 1200. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más altura le estemos dando directamente a nuestro acuario, automáticamente lo que estamos perdiendo es lo que es el flujo de lo que es de corriente en el filtro, y tendría que trabajar más. Por eso todos los filtros nos dicen que más de 1,80 o 2 metros de altura ya estamos perdiendo movimiento. ¿Qué pasa? Que tú tienes un filtro, por ejemplo, de 1000 litros hora, pero tú ahora a ese filtro de 1000 litros hora tienes que quitarle toda la capacidad biológica que le tenemos metida, toda la tirada de goma. Claro. ¿Vale? Más todo lo que es la altura, al final el rendimiento de este filtro no es un flujo constante. No estamos hablando de 1000 litros a la hora del flujo constante de este filtro. Ya estaríamos perdiendo y estaríamos yéndonos a 700 o 800 litros a la hora de constancia. Son factores que también tenemos que mirar. O cuando no tenemos sitio para poder, porque no tenemos muebles expresos hechos, fabricados directamente para lo que es el acuario, y tenemos que poner el filtro, lo que es canister exterior, no podemos ponerlo en la parte de abajo, y tenemos que poner un lateral. Siempre es como solemos decir, siempre poner lo mínimo a media altura por debajo del acuario. ¿Para qué? Para que el filtro haga realmente su función. Porque si lo ponemos a la misma altura de lo que es del acuario, al mismo nivel, directamente el filtro no está trabajando, esforzándose, y realmente no está absorbiendo y haciendo realmente su función. Correcto, tiene que tener su bajada, eso, pero no muy pronunciada, lo que está hablando José. No, es verdad. Esto es así. Cuanto más le cueste el motor, menos movimiento vaya a tener arriba. Porque el motor, al subir más metros, menos circulación. Y esto es así. Esto es... Sí, que baja muy bien lo que es el agua, pero subir, claro, no va a subir igual. No va a subir igual. Va a ser más tenue. Por eso hay que mantener más o menos lo que estamos hablando ahora, que son 80 o menos, ¿no? 70. Si está un 80, pues en 80 centímetros estaría bien. Claro, porque un metro sería demasiado. Claro, porque cuando estamos hablando que tenemos filtros potentes a partir de 1200 litros a la hora, como el JBL 1200, un Hein, un Samsung, un Aquael, de todas las marcas, porque realmente, como solemos decir, todas las marcas son buenas, no hay filtro malo hoy en día. ¿No? Quienes somos nosotros, que realmente le hacemos el mantenimiento a nuestro acuario, pero no le llevamos un mantenimiento a nuestro filtro, como solemos decir. Correcto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo, por ejemplo, un filtro de 600 o 700 litros o 900 litros a la hora. Este filtro, a cuanto más distancia, más altura, más le va a costar subir. Entonces estamos perdiendo capacidad de movimiento. De ahí claro. que son factores que tenemos que mirar, porque claro, decimos, no, es que el acuario, tengo un eje, por ejemplo, un 22-13 o un 22-15 que me mueve 700 litros a la hora. Y es que este filtro me está moviendo 700 litros a la hora y lo tengo en un 100 litros, sí, pero el 100 litros, ¿a qué distancia está el filtro? ¿Lo tienes al 1,5 metros que te viene de manguera normal cuando tú lo compras, o tienes esa manguera recortada y lo tienes muy bajo? Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, me está perdiendo caudal, no tengo caudal, que es el problema que te da muchas veces el JBL 902, que son 800 y algo de litros. Mucha gente dice, es que tiene muy poquito movimiento de agua, me mueve muy poca agua, echa muy poca agua. El problema no está ahí, el problema es que tienes una manguera, el problema es que la manguera de entrada es de 20-22 y la salida es de 16-21. ¿Qué pasa? Que ya estoy recortando en manguera, pero aparte de recortar lo que es la manguera, como tenga mucha tirada y esté muy bajo, pues el filtro pierde. ¿Por qué? ¿Por qué pierde muchísima presión ese filtro? Porque es muchísima tirada de goma. Claro, y el motor no da. Claro. Él da continuo, pero si no da esa altura, pues no da. Y eso nos vamos a dar cuenta en lo siguiente. Y eso no lo había notado nunca, me lo dijo José con este.
Pues el otro sí, es verdad, estamos lateral y como mucho estaba a 70, 80 centímetros. Nunca tuve problema. Pero con este sí que tuve problema en la hora de que es un filtro pequeño y a la hora de cebarlo, le cuesta mucho cebarlo, aunque tenga su botón de cebarlo. Y tenía que bajar la manguera abajo para poder cebarlo. Imagínate si el filtro estaba abajo. Claro, eso te quiere decir que tienes muchísimos metros de manguera. Exactamente. Le cuesta muchísimo al filtro, al cáncer de barche. Ahí tienes que coger la manguera de salida, bajarla por debajo del acuario a media altura o bajarla por debajo para que empiece a coger filtro presión, porque no cogen presión los filtros, tanto el JBL 902 como un EGEN 2215, un 2230, un Tetra 700, un Tetra 1000, por poner ejemplo de los que prácticamente solemos encontrarnos y solemos tener la mayoría de ellos, porque son los que prácticamente tenemos más acceso a ellos en la mayoría de las tiendas. Y sí, claro, son más económicos y son los que más tenemos, pero no, ninguno son malos, ¿eh? Cuidado, que aquí no se habla de que estén malos, sino de que no son fuertes en la hora del motor darle fuerza y hay que subirlos un poco más para que tengan su trabajo y hagan su trabajo. Pero son buenos filtros como todos. Tú, por ejemplo, pones un Tidal 65, que el Tidal 65 creo que son 1.200 litros a la hora, ¿no? No, está el 75, el 55, 75 y 110. Sí, el 55, que es el de 800 litros hora. No, mililitros, ese es el 55 mililitros, el 150 de 1200 y el 110 2000. Claro, y si tú pones un filtro canister, un JBL 902 o un EGEN 2217. Ese es para 1000 litros, ¿no? Exacto, que son 1000 litros, el 2217. Pues tú, por ejemplo, pones un 2217 de EGEN de la serie Classic, lo pones en la parte de abajo y tú pones un EGEN 75, que son el 65, que son 1000 litros a la hora, el filtro mochila vas a ver como que tiene muchísimo más movimiento y muchísima más circulación y dices, hostia, es que me está moviendo mucho más el agua, tiene más movimiento. ¿Por qué? Porque el problema que estás teniendo es que tienes muchísima tirada de goma, tenemos muchísima altura, entonces cuanto más altura, más tirada de goma tengamos, pues directamente estamos perdiendo presión en nuestro filtro. Correcto. Y no nos damos cuenta. Así es. Así es. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dice, no es por darle mucha corriente al beta para que se canse, correcto. Exacto, porque el beta, como todos los peces laberinto, son peces que realmente no les gusta la corriente, son peces que tampoco les gusta la luz directa, les gusta tener poquita corriente y ayudarles muchísimo de lo que es de plantar, lo que es en la parte de la superficie, como son lentejas, la linobium y pistia y demás, para crear esa leucteno, tanto el beta como un gurami, como todas las colisas, prácticamente todos los peces laberintos, no les gusta la luz directa y no les gusta la corriente en la superficie. Son peces que, por ejemplo, no les gusta la corriente en la superficie. En cambio, por ejemplo, todos los ovíparos, como son guppy, plati, moji, sifo, etcétera, son peces que le encanta la corriente superficial, igual como a los dani, con las típicas correcto. O al tetra le gusta a la mayoría de los tetras, no siendo el cardenal, que suele estar siempre en la zona media, baja del acuario. Son peces que les gusta muchísimo que haya corriente en la superficie. Entonces ahí tenemos que saber barajar principalmente qué tipo de acuario tenemos, qué tipo de proyecto tenemos y ahí saber qué tipo, si ese pez le gusta la corriente, no le gusta la corriente, para que podamos jugar con una filtración o otro tipo de filtración. Por eso es lo que decimos, la importancia de la buena circulación y de las corrientes de nuestros acuarios, porque hay peces que les gustan más la corriente y peces que les gustan menos la corriente. O igual como las gambas, si tenemos muchísima corriente, todas nuestras gambas las empezaremos a ver más escondidas. Correcto, no, la gamba es prácticamente una corriente de superficie para cambio gaseoso, pero nada más. El resto de las gambas tienen que estar tranquilas y quietas, ellas ya se mueven, ellas ya se aparean. Como gambero,
Yo las veo así. Exacto. Luego puede ser que en el comunitario, pues pasa lo mismo. La superficial y ya te digo, las corrientes muy tenues. Igual que lo que fue un beta, todo lo que sea laberíntico, tiene que ser tenue. Oxigenación, pero no corriente. Exacto. No, como hablamos siempre, hay peces con mucha corriente y peces con muy poca. Por eso decimos que es que a las neogaridinas le dicen, no le gusta la corriente. Sí, no le gusta la corriente, pero no le gusta la corriente en la parte de abajo de donde... Exactamente. Todo lo que sea superficial, cascada, un filtro esponja, un filtro... Todo lo que sea superficial, eso es lo que me gusta. Rafa Cano, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, aquí estamos en el seminario que luego pondremos en nuestro grupo, como siempre. Vale, aquí puse el ejemplo de cómo sería la conexión correcta cuando tenemos un filtro, estamos trabajando. Lo que es la salida en una parte, en un extremo, y en la otra parte lo que es la entrada. Sí, la filtración. Sería lo suyo, lo correcto para mí. Hay gente que lo pone un lado del acuario, el chupón, y el otro lado el este. Yo también lo tengo y lo he tenido siempre como lo pone, porque yo lo veo la forma más correcta. De aquel lado es donde chupa y este lado es el que tira agua. Yo lo he visto siempre así. Creamos la circulación y la oxigenación. Correcto. Vale. Bueno, aquí tenemos todo el tipo, quise poner todo el tema de tipos de flauta que tenemos en el mercado. Me gusta. Tanto la boca pito-pato como las que llevan como el estilo Fluval y demás, o la de se utiliza muchísimo aquascaping, que es la que lleva lo que es la bola interna, en la cual nos va recreando la oxigenación y el intercambio gaseoso dentro de lo que es de esta flauta, o para lo que es el tema del CO2, para disolverlo dentro de lo que es de la bola, que son prácticamente estas redonditas que se suelen ver. Hay muchos estilos de boca de pito-pato, no porque las hay que la apertura son mucho más gordas, mucho más finitas para crear presión, o ya a lo que es directamente con lo que es la membrana en la parte de interior para crear esa circulación o esa oxigenación. Correcto. Son chulas, me gustan esos pito-patos. Sí, están muy chulas. Luego directamente las solemos encontrar en AliExpress, son súper baratas, súper económicas. Y viene para todos los filtros en AliExpress, porque una de las que me gusta es la chafadita. La chafadita esta repartiría muy bien el CO2. Es que hay dentro de la boca pito-pato las hay que tienen la ranura mucho más gruesa y mucho más finita. Es como decimos, claro, aquí yo pongo la boca pito-pato, pero claro, no creo corriente. ¿Por qué? Porque tienes una boca pito-pato en la cual lo que es la boca pato es muy gruesa la salida. Tú, si le pones, por ejemplo, la primera de abajo a mano izquierda, ¿vale? Ese tipo de boca pato, lo que es la salida es mucho más estrecha, mucho más finita, y entonces origina mucho más presión que, por ejemplo, la de por cima, que tiene la salida más. O sea, entonces, ya no es... más corriente que presión. Exacto. Ahí es la diferencia. Tenemos que diferenciar en si buscamos corriente en el acuario o estamos buscando lo que es una presión para que nos llegue de una esquina a la otra. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que estábamos hablando y decía el compañero en el chat, es que el problema es que muchas veces cuando ya tenemos acuarios de más de 70, 80 centímetros, cuando yo pongo lo que es la flauta o la boca pito-pato, lo pongo en un extremo del acuario, ya a la otra parte del acuario no me está llegando la corriente. Exactamente. Por poner la flauta, no, con la boca pito-pato también la podemos hacer. La única diferencia es que tenemos que saber qué tipo de boca pato y qué salida necesitamos y acorde a nuestro acuario, a nuestro proyecto que tengamos, porque hay muchísima variedad de boca pato, con la ranura más gruesa o más fina para darle más presión o menos presión. ¿Cuál nos conviene mejor? Exactamente, sería la palabra. ¿Cuál nos conviene mejor en nuestro acuario? Correcto.
Sería una de las formas de tener este tipo de salida. Exacto. Mira, aquí, por ejemplo... Esto sería para cíclicos, ¿no? Exacto, de un acuario con dos salidas, ¿vale? Tendríamos dos en cada extremo tendríamos dos flautas, ¿vale? En la cual tendríamos, si te fijas, una turbulencia en lo que es en la columna, en la tensión de la columna del agua, ¿vale? Y luego todo lo que es la parte central tendríamos lo que es una circulación, cuando ya tenemos tenemos lo que es troncos, rocas y demás, ¿vale? Para que no se nos almacenen las suciedades y demás dentro del acuario. Exactamente, no hay zonas muertas. Exacto. Aquí, si te fijas, en lo que es en la parte izquierda y en la parte derecha, tendríamos las dos salidas con lo que es con... A la parte de abajo y la parte de arriba. Exacto. Y si nos fijamos, lo que es la parte de arriba, toda la columna de agua, la tenemos en movimiento, y toda la parte central estamos recreando lo que es una circulación en ella, en la cual estamos generando una circulación tanto en lo que es en la parte de arriba de la superficie, oxigenándola, como en lo que es en la parte de abajo. Correcto, ahí. Exacto. Aquí sería visto desde arriba. Desde arriba. Cómo está este tipo de tensión y este tipo de movimiento, ¿vale? Visto desde arriba, si nos fijamos, vemos todo lo que es la turbulencia, todo el movimiento de la columna del agua, y cómo el agua, toda esta circulación, tenemos circulación debajo de las piedras y demás, cuando estamos utilizando, pues, una roca, o estamos utilizando, por ejemplo, estamos utilizando lo que es un tipo de biotopo o africano y demás, que es cuando utilizamos este tipo de rocas mucho más gruesas. Buenas tardes, Javi. Pues exactamente. Y de esa manera evitando pues, lo que son las zonas muertas, donde pueden hacernos algún tipo de alga. Exacto. Y que el pez pues, esté pues, muy bien por todos lados. Claro. Bueno, aquí tenemos, ahí, mira, una flauta. Sí. Exacto. ¿Lo ves? Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la flauta y con la boca pito-pato, y la flauta, en vez de estar a ras o un dedo por debajo de lo que es de la columna del agua, de la tensión de la columna, tenerla por cima de la columna, rompiendo toda la superficie. Correcto. Aquí, ¿qué estaríamos originando? Estaríamos, cuando ya directamente ponemos lo que es la flauta por cima de lo que es del agua, si nos fijamos, estamos creando lo que es como una especie de ola, una especie de ondulación en todo lo que es el medio gaseoso arriba. Que sería a medio, no sería profundo, sería a medio. Exacto. Sería a medio. Exacto. Ahí, si te fijas, vemos la columna del agua, en constante movimiento, ¿vale? Y luego ya llegando a media altura de lo que es del acuario, ¿vale? Parte baja, ya tendríamos lo que es una corriente, una circulación mucho más constante. No sería un flujo continua. ¿Sabes? No sería un flujo, hay una dispersión que muchas veces con estas ondulaciones y demás, y estos pequeños remolines y estas pequeñas oscilaciones que estamos produciendo dentro del acuario, al pez lo estamos mareando y lo estamos estresando directamente. Eso es verdad. Continua. Por eso tenemos que mirar muchísimo el tipo de proyecto que tenemos, qué corriente necesitamos en lo que es en el acuario, y el pez, que si es los peces que tenemos o la especie de peces que tenemos en el acuario, le gusta este tipo de corriente, cuál es la mejor o cuál es la peor. No generalizar, bueno, pues yo tengo flauta o yo tengo boca pato y la corriente me está oscilando, porque es lo que hablaba el compañero Gorrión. O, por ejemplo, al beta no le gusta la corriente, pero no le gusta la corriente tanto que haya corriente en la parte media ni en la parte alta del acuario. Correcto. Le gusta descansar tanto en la superficie como abajo. Exacto. Y ahí tenemos ya que mirar, porque le gusta una luz tenue, no le gusta una luz indirecta, necesitamos tirar de plantas flotantes.
tener plantas flotantes para ellos recrearse el nido, ¿vale? Y tendríamos que mirar las corrientes. Correcto, es eso lo que tenemos que hacer porque hay cíclidos que necesitan mucha corriente o no es que necesitan, que les gusta la corriente. Exacto. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es el gusto de cada pez. Hay peces que viven en zonas de corriente y hay peces que viven en zonas de no hay corriente ninguna, como es el beta o como es la gamba neocaridina o caridinas, que son crustáceos que viven en muy poca corriente. Claro. El guppy tampoco le veo yo un pez de corriente. El guppy no le gusta la corriente. Sí que es verdad que le gusta, porque le gusta la muy buena oxigenación de la parte media alta, porque un pez que trabaja sobre la parte media alta del acuario, muy rara vez lo vamos a ver siempre sobre el fondo, lo podemos ver a ratos por el fondo del acuario, pero un pez que, por ejemplo, todos los ovíparos que trabajan de la zona centro-alta del acuario. Como de media alta, sí, siempre. Claro, entonces le gusta la buena oxigenación y la corriente en la zona media alta. O como, por ejemplo, luego también el tema de los apictogramas o el tema de los cíclidos, tanto amazónico como africano y demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, el cíclido africano... El escalar, el disco... Claro, o el disco, los escalares, apictogramas. Eso ya son de menos corriente, ¿verdad? Más, la corriente más tenue, más... Pero no es que en el acuario no tengamos corriente. Sí es que es verdad que le gusta muchísimo la corriente porque necesitamos acuarios muy bien, directamente con una filtración sobredimensionada para que tengamos muchísima filtración. Al tener muchísima filtración vamos a tener muchísima corriente, pero esta corriente no le gusta porque al cíclido americano o al amazónico, como podemos considerar el escalar o el disco, ¿vale? Le gusta una muy buena calidad de agua, pero le gusta una circulación en la zona centro-baja, que es donde él trabaja, una circulación constante y poquita circulación. Por eso lo que hacemos es que todo el tema utilizamos lo que es el burbujero, de la oxigenación, como le solemos llamar, y poner la medialtura hacia arriba para cuando tenemos, por ejemplo, ponemos un Fluval FX6 o ponemos un Hypermax 4500, por poner un ejemplo. Sí, que son muy fuertes. ¿Qué pasa? Tenemos muchísima circulación. Entonces, esta circulación, ¿qué hace? La bajamos hacia abajo y ¿qué nos hace? Tanto el escalar como el disco y todos los ciclos americanos se nos esconde sobre una esquina. Nos está diciendo que hay un exceso de corriente. No es que ese exceso de corriente sea mala en el acuario, no, sino que en la parte donde está el pez y hace su nado, no está tranquilo porque hay una inestabilidad de la corriente. Por eso lo que hacemos es poner los burbujones a media altura para romper ese choque de circulación y se esté oxigenando y toda la circulación esté de media altura hacia arriba y la parte donde el equilibrio, donde este pez está, este movimiento. En cambio, por ejemplo, el cíclido africano, todos los africanos les gusta la corriente y les gusta una corriente, pero una corriente desde arriba a media altura como en la parte baja, dependiendo, por ejemplo, todo el tema de la holonacara o los melacromis y demás, que son peces que les gusta muchísimo, los embunas, les gusta muchísimo la corriente. Entonces, pero, ¿por encima o a media altura? No, tanto a media altura como arriba y abajo. El cíclido africano le gusta mucho. Le gusta nadar en corriente, vamos. Sí, sí. Es un pez de un nado muy tranquilo, muy relajante, no tan estresante. Sí que es verdad que vamos a tener estrés cuando cometemos el error en un acuario comunitario. De ellos mantenemos varias especies de peces y tenemos pareja. Entonces, en el momento que haya pareja dentro del acuario, vamos a tener ese problema de ese nivel de estrés. No un estrés por circulación, sino un nivel por territorio, hegemonía y por cría. Territorial y aparejamiento. ¿No? Exacto. Pero no sí, te pregunto eso porque yo no he tenido cíclido de este tipo. Lo he visto, el Curemont ese algo más, también es verdad, que se va a construir para hacer algo más. Yo soy un experto en eso. Primeramente, fíjate, siempre lo he dicho, lo podía tener, pero no lo tengo.
¿Por qué? Porque no se puede tener planta. Yo un acuario sin planta, es cada uno el gusto de cada uno, claro. Claro, hay, el ciclo americano, o digo africano, el problema es su alta dureza del agua. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que cuando tenemos muchísima dureza del agua, estamos hablando de mínimo de pH de 8.0 hacia arriba, eso, la mayoría la planta de los no. africanos. Claro, en Malawi, lo que es Malawi, pues empezamos a trabajar a partir, hay especies como el embune y demás, que empieza a trabajar de 7,5, 7,8 de pH, no que esté realmente bien y correctamente, pero pueden sobrevivir, se pueden mantener. Pero claro, cuando ya nos vamos Buenas tardes, mi pez, por MX, buenas tardes a todos. Él se llama José Enrique, otro hermano más y grande. No es mi invitado, estamos compartiendo con él. Sí, compartimos grupos y todo, bueno, ya nos conocemos ya hace mucho. No en persona, pero nos conocemos muchísimo. Buenas noches, señores, saludos máquina. ¿Qué pasa, Ale, mi hermano? Muy buena, señor Don Ale, muy buena. Si quieres subir para arriba, sube para arriba, Ale. Sin problema. Sin problema. Te invitamos a formar parte del seminario. O sea, pues lo que decimos, y lo estábamos hablando, por ejemplo, un Tanganica o un Río Victoria, directamente estamos hablando de parámetros de 8.0 hacia arriba. Eso, para una planta le cuesta muchísimo, claro, consumir nutrientes actualmente. Claro, y es que las únicas plantas que nos soportan esta dureza son las ballinerías giganteas o lo que es la ambulia. Sí que es verdad que hay parte tanto del lago Victoria como de lo que es de Tanganica, hay partes que existen las plantas, pero claro, existen plantas en lo que es la parte de superficie, en la parte de honda no hay en su hábitat natural porque es que no soporta tanta dureza planta que la soporte. Dice Luis, sella la entrada del seminario. ¿Cmo voy a sellar? Por eso decimos, o por ejemplo, el apistograma. Todo el tema de los apistogramas, el más conocido, el ramirezi. Son peces que no les gusta, que trabajan en la zona centro o la zona baja del acuario. Y no les gusta la corriente. La corriente, no le gusta una corriente que sea una corriente, un flujo, le gusta un flujo de corriente que sea constante y continua, ¿vale? Pero y porque tengamos ese flujo de corriente, no quiere decir que como no le gusta mucho la corriente, pues no le tengo buena filtración. Al revés, necesitamos muchísima filtración porque son peces muy exigentes a los nitratos y los nitritos. Y si ya tenemos, en donde se forma pareja, necesitamos un acuario muy, muy, muy plantado con muchos recovecos donde llega el momento que el macho somete a la hembra a muchísimos extremos, que puede llegar a matarla en muchas ocasiones el macho a la hembra de tantos estrés que le somete, porque claro, el macho está preparado, pero la hembra no está preparada y le somete a muchísimo estrés y se la puede cargar. Entonces estamos en un acuario muy, muy, muy plantado. Sí, para que se tenga su escondite, se desestrese y vuelva al ataque correctamente. No, pasa que bueno, siguiente seminario podíamos profundizar un poco más el tema de hablar de equilibrio de la zona de nados de las diferentes especies de peces que podemos mantener en un acuario comunitario. Perfecto. Sin problema lo podemos hablar y profundizar más en ese tema y verlo. ¿Por qué? Porque hay peces, sí, podemos, sabiendo jugar con el equilibrio en nuestro acuario, tenemos que saber, como decimos, ver el proyecto que nosotros queremos, entonces arreglo ese proyecto, tenemos que ver. ¿Por qué? Porque no porque un pez no le guste la circulación o una circulación constante en una zona, ya no vaya a tener yo una circulación y una corriente en mi acuario, ¿no? Debo de tener muchísima circulación, pero esa circulación no le llegue a la zona de estrés o la zona de movimiento del pez. Exacto. No, todos estos detalles son muy importantes por especie. Por especie de pez y por especie de corriente que tengamos para ese pez. Dice Aqualondon, dice, esta información es valiosa, chavales, dejan su ley comprando nachos y birras para el Barça Atlético. Muy bien. Es verdad, sí, que tenemos... Muchas gracias a que le guste el fútbol. Ya se ve que a mí
Ni la política ni el fútbol. Yo, por ejemplo, sí, soy de fútbol, pero bueno, yo soy del Madrid, entonces a mí me serviría que empatasen los dos. Ni que gane el Atleti ni que gane el Barcelona, que quedasen empate. Ni para uno ni para otro. Aquí siempre quiero quiero que pierda el Atleti, pero en esta ocasión que queden empate. Me sirve el empate. Yo no discuto con nadie. Ni por partido político ni por el fútbol. ¿Te das cuenta? A mí me la suda. Yo creo que son dos temas, tanto el fútbol como la política, son dos temas que dos personas nunca llegarían a acuerdo de diferentes partidos políticos o diferentes equipos de fútbol, nunca llegarían a un acuerdo. Siempre estaríamos en modo bucle, entraríamos siempre en modo bucle y nunca... Exacto, tú ya sabes mi opinión. Ni la política ni el fútbol, yo los dos los quemaba. Ninguno para nada, la verdad es que no me gusta. No me gusta, ya sé lo que es cada uno. Exactamente. Bueno, pasamos al siguiente. La verdad que paso a paso, como estáis viendo, paso a paso. Aquí he puesto un ejemplo de un acuario cuando metemos los típicos separadores. ¿Vale? Cuando tenemos los típicos separadores porque tenemos una apuesta de por ejemplo, en un acuario comunitario, pues tenemos varias especies, por ejemplo, tenemos una pareja de escalares o tenemos, por ejemplo, una pareja de apictogramas en los cuales muchas veces tiramos de estos tipos de separadores para separar lo que es el acuario, ¿vale? Lo importante, puse el ejemplo de que los separadores, todos los separadores, ¿vale? Vayan tranquilamente, podemos hacerlo o bien con metraquilato, tenemos muchas opciones, policarbonato, tenemos también la tela de lo que es la malla. Sí, la típica malla mosquetera, también lo podemos hacer, pero que haya un flujo de corriente. Sí que es verdad, los separadores vamos a evitar estrés en lo que es en el acuario y demás, en la época de cría y demás, pero yo, por ejemplo, es algo que nunca me ha gustado. Porque aunque tú, por estos separadores, aunque como lleva mismamente la malla, directamente las crías se pasan de un sitio a otro. Entonces, exactamente. Sí que liberamos, pero que haya corriente. Estos separadores que no sean enterizos. Estos separadores. Sí que es verdad que, por ejemplo, en acuarios de beta y demás, cuando tenemos los separadores, busca siempre que vayan independientes una parte de la otra por medio de la feromona. Claro, exactamente. Exacto, cuando tenemos macho y hembra o tenemos varios machos y demás, para que ellos directamente... Se excitan demasiado ahí. Sí, por medio de la feromona. La feromona de ellos, prácticamente. Bueno, y ahora vamos a hablar, puse el ejemplo de la bomba de circulación. ¿Por qué? Sí. Porque de los beneficios que nos da una bomba de circulación en nuestros acuarios. Yo tenía una de SICE de 1000 litros, la utilizaba, pero veo que es muy útil, la verdad, en acuarios muy grandes, sí. La tenemos desde 100 litros hasta 10.000 litros este tipo de bomba de circulación. Sí que va muy bien este tipo de ayuda, sobre todo para las zonas muertas dentro del acuario, donde tenemos zonas muertas porque tenemos muchísima roca o tenemos muchísimo tronco tenemos un macizo, por ejemplo, tenemos un macizo de unos troncos con muchísima bufefalandra, muchísima ambulia, por ejemplo, hidrófila pinotificada, o tenemos hecho macizo directamente de las plantas donde dentro de ese macizo pues no hay tantísima corriente, entonces empezamos a almacenar ahí comida en putrefacción, defecaciones y demás. Entonces eso que hace que muchas veces pues nos hace hacer que subamos los nitratos, nos suban los nitritos y demás en nuestro acuario. Entonces, ¿cómo evitamos estas zonas muertas con este tipo de bombas? Sí que es verdad que la solemos encontrar muchísimo más en los acuarios marinos, pero va muy bien este tipo de bomba para romper todo lo que es las distensiones en las zonas muertas del acuario. Exactamente. Viene muy bien y más acuarios largos y grandes y con poca filtración en plantados. Se va dejando, se va diciendo que más que los plantados tiene que ser más tenue para que el CO2 no se vaya. Otros para repartir mejor el CO2, donde haya muy poca más la repartición.
pero que son buenas bombas, la verdad es que sí. Yo tengo una de ellas guardada por ahí. Parece. Aquí, por ejemplo, ¿no ves? Por ejemplo, cuando tenemos Goldfish, tenemos cíclidos africanos, cíclidos americanos y demás, que buscamos muchísimo lo que es el contraste con las rocas, las piedras y demás, en el cual... Perfecto, Rafa. Yo no tardaré tampoco. Sacar el perro. Roque está 666. Buenas tardes, Roque. Muchas gracias por estar por aquí. Claro que sí. Aquí es donde vemos el trabajo, cómo trabajaría lo que es una bomba de circulación en la zona. A la señora enferma. Pues a mejorarse, Rafa. A mejorarse. Los mejores deseos por aquí. Pues aquí veríamos veríamos el trabajo de la bomba de circulación, en el cual sí podemos tener una filtración muy sobredimensionada, en el cual tenemos muchísimo movimiento de lo que es la columna del agua, pero luego entre todo esta partición de las rocas, de los macizos plantados y demás, pues necesitamos mover esa zona, ¿vale? Porque tenemos zonas muertas. Entonces, ahí es donde orientamos este típico de circulación, para crear la circulación dentro de esa zona en donde para que no se nos almacene todos los detritos, no se nos almacene toda la comida en putrefacción y demás, y nos haga de subir los valores. También la podemos utilizar muchísimo para también mucha gente Vale. Mucha gente, perfecto. No, es de una de las formas pues que nos quitamos toda la zona muerta y para los cíclidos pues la crianza de ellos y oxigenación de huevos sobre todo. Claro, también se suele utilizar muchísimo, bueno, mira, aquí lo vamos a ver mejor cómo trabaja una bomba de circulación. ¿Vale? Por lo que es la parte de atrás estaría tomando lo que es el agua y luego crea una circulación de agua. Sí que es verdad que esta circulación de agua, este movimiento circulatorio, hay peces que no les gusta ni un pelo lo que estaríamos generando estrés, pero cuando nosotros montamos en agua dulce, montamos este tipo de bombas, prácticamente la solemos montar o bien para mover zonas muertas, ¿vale? O también lo podemos utilizar para repartir lo que es la parte de abajo, repartir muy bien en lo que es el CO2 cuando tenemos muchísima altura, ¿vale? Claro. O directamente para crear, yo por ejemplo, yo no pongo ventiladores en lo que es en el agua, pues creo lo que es la bomba, pongo una bomba de circulación, para hacer la oxigenación. Y lo pongo en la superficie. ¿Por qué? Porque como decimos, el ventilador lo que tú estás haciendo es creando una distensión, un movimiento en la columna de agua. Al mover esa circulación y esa vibración de la columna de agua es lo que hace la oxigenación de la columna de agua y es lo que hace que baje la temperatura del acuario, ¿no? Entonces yo lo que hago con esta bomba de circulación, creando todo el movimiento en lo que es en la superficie, me está haciendo el mismo movimiento que lo que es un ventilador. Correcto, no, sí. Aunque sí es verdad que si es verano con la calor que hace, pues lo que hace es que hay una evaporación abismal, pero sí que es que lo hace como un ventilador. Va refrigerando ese agua. Claro. Para que haga más movimiento y a la vez movimiento de oxigenación y oxigene más y va enfriando ese agua. Claro. Por ejemplo, un acuario amazónico o un acuario de pictograma o americano, ¿podríamos montar una bomba de circulación? No. Porque la podemos meter para mover lo que es la superficie del agua, sí, hacia la parte de arriba, moviendo toda la superficie del agua, pero que esa circulación no nos llega a la parte de abajo, por ejemplo. Claro. No, por ejemplo, en esta foto, como lo ponemos, que ponemos la bomba de oxigenación, la bomba de circulación recta, si la estamos moviendo recta, por ejemplo, para cíclidos africanos o mover puntos muertos, sí nos serviría. O para tetras, claro. Para tetras, temas de ovovíparo y demás, sí nos serviría en esta forma, pero, por ejemplo, para el tema de cíclido amazónico o americano,
no lo veo conveniente ponerla en esta forma, porque estaríamos mandando, depende también de la potencia que tenga, claro está. Porque no vamos a poner a un acuario que tenga 1,5 metros, le vamos a poner una bomba de 1000 litros hora de ella. Pues tendríamos que ayudarle con una bomba de 300, 400 o 500 litros a la hora. Exactamente. Tenía que ser una potente para llegar a de punto a punto. Bueno, y aquí pusimos lo importante de la buena circulación para hacer el intercambio de gases, para el tema del biofilm. Del oxígeno. Correcto. ¿Qué opina, Rafa, del tema del biofilm y demás? La falta de corriente, sobre todo. Yo jamás he tenido falta de... lo que es el biofilm, jamás lo he tenido. Yo creo que es un acuario, aunque no sean grandes o sean pequeños, con muy poca filtro, es decir, un filtro muy pequeño, en el que, claro, te crea el biofilm. Yo en los acuarios que he tenido siempre he tenido sobreestimado lo que es el caudal y el movimiento del agua, y por tanto jamás me ha provocado biofilm. Por lo tanto, siempre que tengamos buena oxigenación, no tendremos biofilm. Exacto. Lo importante es tener esta tensión de lo que es de la superficie para no crear lo que es el intercambio que solemos decir de gases y no crear lo que es el biofilm. Sí que es verdad que en acuarios plantados, cuando tenéis CO2, pues buscamos que esta tensión de la columna del agua sea la mínima posible, ¿no? Claro. Por eso poco movimiento. El CO2 es poco movimiento, pero sí que tenga movimiento. Porque si solamente hay CO2 en el agua, el pez se asfixia. Un movimiento tenue con un CO2 apropiado, gota a gota, o como vosotros veáis, y después, si según como tengáis el acuario, si te hablamos, no es lo mismo un acuario de 60 que uno de 80, que uno de 1 metro, 2 metros. No tienen nada que ver. Ahí tenéis que verlo vosotros. Tanto la corriente superficial siempre y el CO2 que se mete, ya sea con reactor, con difusor, con lo que sea, y el movimiento. No vamos a lo que es a quitar el CO2 nunca del acuario, porque es el necesario para los peces y las plantas. También, como no. El CO2 es necesario para un plantado, pero con una corriente externa. Exacto. Si vosotros, voy a dar una imagen del acuario. Ahora mismo, si queréis, el acuario no le veis prácticamente mucha corriente. Veis los peces como si estuvieran flotando. Si veis las burbujitas sí las veis, que van subiendo para arriba del CO2 y todo el plantado. Pero si ves por arriba que el marco no os deja ver la corriente que hay superficial para que se oxigenen. De hecho, los peces están debajo y si tuvieran muchísimo CO2, los peces estuvieran hacia arriba. Ya sean gambas, ya sean loricálidos, como son los antestrus, o ya sean los peces que están arriba y abajo. Eso es una conjunción de oxígeno con CO2. Claro, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos este intercambio, como solemos decir, cuando no tenemos este intercambio, muchas veces dicen, bueno, es que he metido muchísimo CO2, tengo el drop check, que lo tengo bien. Es el problema que muchas veces tenemos, que no cambiamos el líquido, por ejemplo, el drop checker, lo cambiamos cada 20-25 días, creemos que está correcto, no tenemos una corriente en la superficie, este CO2 no lo estamos liberando porque no estamos liberando al no tener corriente en lo que es la superficie, y entonces ¿qué hacemos? Que desplomamos totalmente los parámetros de nuestro acuario. Entonces empezamos a ver los peces boqueando en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque al no haber este intercambio de gases, el CO2 directamente, sí que es verdad que no tenemos mucho nivel de CO2, este CO2 nos está intoxicando realmente a lo que es al pez. Que deja así su oxígeno y asfixia al pez. Por eso lo importante es que haya un equilibrio, una vibración en la columna de agua siempre. Exacto. A la vez que haya una oxigenación, a la vez que tenga un CO2 continuo, y esa oxigenación haga su papel de oxigenar ese acuario para que los peces sigan su curso y las plantas. Y el CO2 surja
y haga su fotosíntesis, simplemente y llanamente. Pero cada uno su acuario, ya sea el mío, que es de 60 o 70 centímetros, al de 1 metro, al de 80, eso ya cada uno lo mide y lo tiene que hacer. Claro, lo importante es tener esta exención. Podemos tener más corriente o menos corriente dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, biotopo o acuarios plantados o tipo de peces que tengamos, si son peces más de superficie o no sean peces de superficie y demás, que necesitemos esa corriente, pero tenemos que tener, lo principal de todo, tener ese intercambio de gases. Y ese intercambio de gases tenemos varias opciones para hacerlo. Cuando no podemos tener, no necesitamos tener esa corriente, o bien tirando como con los oxigenadores, burbujeros, un skimmer de superficie y demás, ¿vale? Porque es como decimos, el skimmer de superficie no es que solamente sirva para cogernos y evitar el biofilm. El biofilm nos aparece cuando no tenemos una tensión, la tensión de nuestra columna del agua no se mueve. Exactamente. Entonces, lo que nos está ayudando a hacer ese intercambio de gases dentro de lo que es del acuario, que lo podemos romper o bien con lo que es directamente con lo que es con el burbujero, el oxigenador, o con lo que es directamente con lo que es con el skimmer. Bueno, aquí un ejemplo, cuando ponemos nosotros directamente lo que es el burbujero, en el tema de, por ejemplo, de acuarios amazónicos, todo el tema de acuarios amazónicos, el burbujero o oxigenador no lo ponemos en la parte de abajo, lo ponemos de la media altura hacia arriba. Tenemos esa tensión, esa circulación. Por ejemplo, ¿no ves? Que aquí lo que es el burbujero no es que directamente el oxigenador no esté creando una circulación y un movimiento y oxigenándonos todo el acuario al completo, no, nos está moviendo cierta parte de lo que es el acuario. De la corriente. ¿Qué es lo que hace? Va arriba soltando la burbuja para crear una corriente, porque el oxigenador no oxigena el acuario, hace el movimiento de oxigenar el acuario, simplemente. Y claro, un acuario grande sobre todo, no soy partidario de los oxigenadores, nunca, ¿por qué? Porque mis acuarios son plantados, no. Yo creo que en Golfi, como digo, en discos, en acuarios muy grandes, si es necesario, porque parte donde, sobre todo las partes traseras, ya que aunque tengamos filtros, si habrá partes que hay donde no haya mucha corriente, le ayudamos a la oxigenación con estos oxigenadores, y yo creo que son viables. No creando un movimiento fuerte de agua y eso sí. Claro, es que realmente las plantas son las que hacen la función de oxigenación dentro de nuestro acuario, es la que nos ayuda a hacer ese intercambio de gases también dentro de nuestro acuario. ¿Por qué? Porque por la noche la planta desprende lo que es CO2, que durante el día ese CO2 que tenemos dentro del acuario, ella lo consume. Exactamente. Está consumiendo ese CO2 y lo transforma en lo que es en oxígeno. Correcto. Aunque lo ayudemos nosotros con las botellas, pero ellos ya tienen CO2 dentro. Exacto. Anhídrido carbónico. Aquí quise poner el ejemplo, ¿vale? De cómo la buena conexión de lo que es de los oxigenadores, ponerle esta partecita, ¿vale? Que es la válvula antirretorno, lo principal. Correcto. Quise poner el ejemplo de la válvula. No pongamos un oxigenador nunca, no le va a quitar potencia a lo que los oxigenadores. No, que va. Pero que va. De hecho, si quieres, espérate y te cojo uno para que lo vea la gente. Tengo aquí la caja mágica. Aquí tengo algunos oxigenador. Sí, aquí tengo algunos oxigenador. Bueno, oxigenador. Válvula para hacer este tipo de válvula. La válvula antirretorno. Exacto. Esto es un tipo de válvula antirretorno, en el cual por un lado se le mete una goma y la otra, y lo que hace esto es cerrar, o sea, dejar salir el aire, pero no permitir que el agua entre. Exacto. De esta forma evitamos accidentes a la hora de tener algún problema, algún tránsito de agua
del acuario que es oxigenador, que es a una zona eléctrica, porque sabemos que el oxigenador va eléctricamente, y evitar estos accidentes. Claro. También se ponen oxigenadores, sobre todo en los CO2 caseros. Cuidado. Todos los oxigenadores en CO2 caseros, como CO2 que no sean reactores o atomizadores, se ponen también. Porque los atomizadores sí llevan su propia válvula red de retorno, Esas llevan su propia válvula. Y creo que los reactores también tienen su propia válvula de retorno, mientras que los caseros no la tienen. Deberíamos de poner este tipo de válvula de retorno. Sí, no, la verdad es que, porque muchas veces decimos, vale, no nos pilla fuera de casa, se nos rompe por casualidad, se nos quema esta bomba de oxigenación, se nos rompe lo que es la membrana que lleva dentro, y de la que se rompa lo que es la membrana que lleva dentro, automáticamente, como no tengamos válvula antirretorno, lo mismo que nos está haciendo, nos está oxigenando el acuario, al momento cuando nosotros la paramos, automáticamente nos hace el efecto contrario y nos puede vaciar un acuario. Totalmente, te encuentras un fiasco, pero bien rápida, aparte de un accidente, de un incendio. Nuevamente no va los oxigenadores no va mucho corriente, pero es un exceso de corriente y puede provocar accidentes eléctricos. Por lo tanto, la válvula redondo es una de las opciones. La podéis comprar tanto en tiendas como en AliExpress, como en Amazon, las hay en todos, ¿vale? Más barata o más cara. Más mejores o peores también hay. Claro. ¿Por qué? Porque aquí puse un ejemplo de lo que es la tabla de oxigenación dentro de lo que es dentro del acuario. A cuanto más temperatura, si nos fijamos en la curva, cuanto más temperatura tenemos en el acuario, mayor tiene que ser esta oxigenación porque tenemos menos volumen de oxigenación en el acuario. Entonces tenemos que subir la aireación en nuestro acuario. Cuando estamos medicando, hacemos termoterapia y demás, o tenemos peces que trabajan a 28, 30 grados, como el tema del cíclido amazónico, como discos y demás, que trabajamos a partir de 28 grados. ¿Qué pasa? Que nuestro nivel de oxígeno baja en nuestro acuario. A cuanto más temperatura baja. Eso no ocurre mucho en verano, En verano. Exacto. Cuidado con el verano. Eso es lo que ocurre tanto a las plantas como a los peces. A cuanto más temperatura, menos oxigenación y peor para nuestro acuario. Totalmente. Eso. Cuanto más calor, menos oxígeno. Pero eso lo vemos cada día, cada año en nuestro verano, que nos cansamos más, que estamos peor, que no estamos bien, y eso a los peces y a las plantas les pasa lo mismo. Hay menos oxígeno y a la vez está peor el acuario. Exacto. Luego, por ejemplo, ¿qué nos ocurre? Por ejemplo, cuando tenemos plantas flotantes, sabemos que las plantas flotantes son muy buenas y muy beneficiosas para nuestro acuario. Porque aparte de oxigenarnos, son grandes consumidoras de nitrito y de nitrato dentro de nuestro acuario, ¿verdad, Rafa? Correcto, y purificadores del agua. Entonces, ¿qué pasa? De agua, el lubrigator, todas esas son purificadoras del agua, de verdad. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Que decimos, es que tengo tantísima corriente de agua en el acuario que es que no puedo mantener estas plantas flotantes, porque las plantas flotantes... Correcto. Si tenemos skimmer, por ejemplo, se me traga la mina lenteja, o si tenemos mucha corriente, no están a gusto esas plantas, porque esas plantas más de estar en zonas muy, muy tranquilas, que es lo que por lo menos mucha gente lo hace en aro, por mucha gente pues hacen su zona de confort de esa planta para que esté quietecita. ¿Cómo se produce la lenteja de agua? Es una quitadora de nitrato y fosfato, es una maravilla. De hecho, ya te digo, si voy a hacer una prueba, un experimento de purificadora de agua sin filtro, voy a hacer un experimento solamente con lenteja de agua, sin filtro, en un acuarete de menos de 1 litro. Sí,
Es lo principal. Cuando tenemos el sistema WellStar, cuando tenemos sistema WellStar, que prácticamente el filtro de nuestro acuario son las plantas. Entonces, ahí utilizamos diferentes tipos de plantas, las que son consumidoras de nitrato, las que son consumidoras de nitrito y lo que nos hace oxigenar esta columna de agua, que son las flotantes. La flotante, exactamente. Voy a hacer un experimento, simplemente un experimento para mí, con su luz apropiada, con una buena luz, muy que bonito. La tengo ya, lo tengo todo ya, y eso va a ser un experimento para mí. Y lo vamos a seguir viendo en el canal tranquilamente para que nuestro ve. Si no funciona, pues no funciona, pero yo creo que va a funcionar por paciencia. Una paciencia y todo. Porque todo lo que hago en mi acuario funciona con paciencia, exactamente. Mucha paciencia, sobre todo, por ejemplo, se utiliza en el tema de WellStar, utilizamos muchísimo lo que es el helecho de Java, lo que es la ambulia, el helecho de Java porque es un gran consumidor. Y los musgos, que son comidoras de los musgos, el musgo necesitaría, en lo que es el tema de WellStar, sí que es verdad que necesita mucha luz natural, no podemos tenerle, necesita mínimo 8 horas de luz. Claro. Pero utilizamos muchísimo lo que es la planta de bajo requerimiento, sí que es verdad. Pero sobre todo lo que es el helecho, ambulia y lo que es musgo. Y luego muchísimo lo que es la planta flotante para oxigenar esta columna de agua dentro de lo que es el sistema. La Costa Blanca, muchas gracias, compañero. Muy perfecto. Aquí puse el ejemplo de una fotografía cuando tenemos muchísima corriente en la superficie y no podemos y queremos tener plantas flotantes. Entonces, el típico arito, hacemos a la zona donde tenemos el filtro cascada, lo que es el aro con lo que es el típico macarrón de oxígeno. Lo que hacemos, pues, en la zona donde tenemos la corriente de lo que es del filtro cascada, ponerle lo que es el aro para que lo que es la planta no le llegue esa corriente. O también dentro de la planta, dentro de lo que es el arito, meter la planta lo que es de flotante. Sobre todo para tener una zona tranquila y la otra zona con corriente. Claro, porque sobre todo para lo que es la beta, el pez beta o todo el pez laberinto, colisa, gurami, etcétera, etcétera, que buscamos que no haya corriente en la superficie, pero necesita estas plantas flotantes para que la luz no sea tan intensa y sea una luz tenue y no le entre tantísima claridad porque le molesta. Entonces buscamos este tipo de plantas flotantes. También una buena opción para el problema que tenemos y que solemos encontrar siempre de las corrientes. Correcto. Aquí sería el acuario prácticamente, bueno, sería una piscina de agua y aquí tendríamos la oxigenación o para echar la comida y demás y cómo se vería todo lo que es las plantas flotantes. Exactamente, una lenteja, ya sea lechuga de agua, ya sea de gatos, estaría de muy bien, exactamente, que eso sería una zona para echar comida y demás, que no se quedará todo encima. Exacto. Y ella esté tranquila. Muy bien, está de lujo. Ha sido vamos, yo creo que lo importante es un seminario bastante correcto, bastante completo. Yo creo que si el que coja el tema del seminario lo coge del principio al final, lo va a entender lo que es la construcción del acuario correctamente. La importancia es saber la importancia que dentro de cómo tenemos que colocar los filtros, de cómo tenemos que crear, dependiendo del tipo de pez que tengamos y mantengamos nuestros acuarios, nuestros proyectos, saber las corrientes y la circulación dentro de nuestro acuario para que lo estén perfectamente. Claro. Dice Burrión, el nano de acuario estoy dejando con flotante de ambulia, también la tengo lenteja. Sí. Vas a ver que donde tengan lenteja va a tener agua más cristalina, y te lo digo yo por experiencia, que verdad. No, ¿qué tal? Te lo dice Gemma, que cada vez que mando planta le meto medio kilo de lenteja. ¿Qué tal, Gorrión? Ahora que te veo y me he acordado. ¿Qué tal con el tema de los caracoles? Cuando le pusiste la cáscara de huevo y demás, siguen sin morirse y demás, y la descalificación.
Sí, hay que meterle cáscara de huevo. Lo calcáreo, aunque tengas pH bajo, el huevo lo que hace no altera parámetros, está medido y remedido y encima beneficioso para lo que es el caparazón de un caracol, de cualquier tipo de caracol. De hecho, yo mantengo en pH, sobre todo muy bajo, el caracol Elena entre 6,5 y 7 normalmente. Todos. Se siguen muriendo. Yo creo que las gambas se comen de todo. Hombre, el caracol, el planorbi, normalmente, mírate el KH, lo dices por privado, a ver qué podemos hacer. Pero yo creo que el planorbi yo los crío en pH de 6,5 7. Bueno. Dice, los acuarios caracoles no sufren, baja y están prosperando muy bien. Perfecto. Lo importante es saber, como decimos, y aparte de este seminario, era profundizar en el tema ese. Creo que el KH lo tenía 6, o sea, no, si un KH, a partir de un KH de 4, cualquier caracol vive bien. Cuanto más KH, mejor para ellos, claro, pero a partir de un KH de 4. Menos sufre. Claro, porque sí puede. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tenemos el agua, tenemos esa parte de calcio, pero tenemos ese calcio que tenemos en el agua, no son capaces de asimilarlo ni las plantas, ni son capaces de asimilarlo lo que son todos los tuberculatas, caracoles y demás. Entonces, por eso le aportamos ese apoyo del calcio con la cáscara de huevo. Porque muchas veces sí tenemos ese calcio en el acuario, pero no lo asimilan todos los melatones, los caracoles. Entonces, por eso la importancia de nosotros ayudarle a dárselo. Y que no altere otros parámetros que sea para el agua en caso de que tengas plantas o cualquier caso. Dice, tengo pendiente hacer un vídeo del asunto de caracoles. Muy bien, perfecto. Pues nada, yo creo que muy completito. José, ¿qué te parece a ti? Sí, lo importante era coger y puntualizar todo lo principal, lo que era la circulación, que en nuestro acuario, las corrientes, la importancia de ellas, porque son muy importantes dentro del acuario, pero sabiendo qué tipo de pez tengamos, y el proyecto que tengamos en nuestro acuario, pues saber jugar con estas corrientes y saber crear la buena circulación dentro del acuario. Porque no decir, tengo muy buena circulación, pero esa circulación puede ser o muy estresante o muy beneficiosa. Yo creo que la hemos quedado muy clara, los beneficios de cada tipo de corriente, dependiendo del tipo de pez, podemos jugar una zona a otra. Tenemos jugar con las zonas muertas del acuario para que los niveles de nitrato o nitrito no nos suban y no empiecen a prosperar las algas, que muchas veces decimos, tengo alga diatonea, tengo filamentosa, y no sabemos realmente porque mi acuario no es plantado, o tengo un acuario plantado y me está saliendo, y realmente no sabemos que la importancia de la buena circulación hace que estas plantas nos estén ayudando a consumir esos nutrientes que no nos está consumiendo, porque estamos almacenando en ese macizo, estamos almacenando tanto detritos como comida en putrefacción, y realmente empiezan a aparecernos las algas, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, un acuario plantado y tenemos lo que es tenemos una Monte Carlo, tenemos una cuba y demás, que no podemos tener peces de fondo como colidoras y demás, y se nos está almacenando muchísimo lo que es la comida y todos los detritos dentro de este tapete que tenemos de Monte Carlo, Cuba, por ejemplo. Exactamente. Dice, burguilla falta más para tener barritos. Perfecto. Y dice, en abril, mayo del 2000. Voy a prioridad a los peces, me dejo el paisajismo, pero que tenemos un abuelo el restrictor. Me alegro muchísimo que hayas vuelto. Lo paraste por el tema del trabajo. Yo me alegro muchísimo que hayas vuelto a montarlo con él. Es un precioso, vas a disfrutar porque es el acuario más bonito, un asiático, se le llaman asiáticos, son biotopos asiáticos, en el cual tenemos todo tipo de plantas, pues, un lado perfecto de aguas rápidas que se le suelen llamar, porque el barbo es un pez muy
mucho nado. Es muy, muy bonito. Para mí es el acuario más bonito que se puede tener. Puedes tener tanto plantadones, puedes tener un acuario plantado muy bonito en el cual la planta sea partícipe de ese acuario y el pez con el nado del barbo. Muy, muy bonito. Exactamente. Muy Va bonito. a estar muy bien. Exactamente. Mira, lo que más le gusta no es la acuarista. A mí le gustan las plantas, pues le gusta otra cosa, al otro le gusta otra cosa, y esto es así. No, y lo que te guste, el asiático, un acuario asiático, se le llamará el acuario de barbo, se le suele llamar son asiático. Es muy, muy, muy bonito, tío. Porque es que disfrutas tanto de un buen plantado, porque puedes tener un buen plantado muy, muy, muy bonito en ello, y disfruta del movimiento del pez. Yo, por ejemplo, que soy un amante del movimiento del pez, porque me encanta el movimiento del pez, eso es precioso, porque es que tiene muchísimo movimiento, muchísimo colorido, muchísimo contraste que te le va a dar la planta. La verdad es que es el acuario, para mí, el más bonito de todos. Porque es que tiene todos los enfoques, tienes todo. Tienes plantado, tienes plantas muy bonitas, hacer macizo, contraste de colores con las plantas. Y luego tienes peces con colorido y con movimiento y con nado. La verdad es que es muy, 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 muy bonito. Pues de lujo. Perfecto. Cada uno le gusta lo que le gusta. Y lo importante es mantener lo que tenemos. La verdad, puedes tener. Es que para mí es el acuario que más me gusta. El acuario con barbo, con todo de tetras o todo de barbo, es el acuario precioso. Porque es que tiene todo, tiene colorido, tiene preciosidad de movimiento del pez y tienes planta. No como el aquascaping, que el aquascaping te dedica a ser jardinero, como solemos decir, jardinero realmente, y sueles tener 4 pececitos. 4 tetras y demás. En cambio, con lo que es con un estilo asiático o todo de barbo o todo de tetra, puedes disfrutar de un plantado precioso, pero muy, muy, muy bonito, y teniendo nado y colorido que te transmite el pez. Y la viveza que tiene ese acuario, no, para mí, espléndido. Porque le puedes tener CO2 a lo que es a ese acuario. Sí, es que es precioso. Para mí es uno de los más bonitos de todos. Es el que más me gusta. Porque es que lo tiene todo. Puedes conjuntar todo. Puedes tener plantado y puedes tener movimiento y colorido, tanto que destaque el colorido del pez como que te destaca lo que es el plantado. Y puedes tener tranquilamente planta de bajo y medio requerimiento perfectamente en el acuario. Perfecto. Pues nada. Dice, tengo muchas ganas de disfrutar de peces activos como los barbos. Sí, son muy bonitos. Sí, y aquí ha puesto lo de mi intención de tener barco cereza para saltar calca y tape de cobios. Arcoíris iremos viendo la evolución de Manuel. Perfecto, exactamente. Yo, el barbo oro no lo metería. No lo metería porque es un barbo muy activo, pero muy territorial. Tiene muchísimos barbos, como son el barbo torpedo, tienes el barbo cereza, tienes el rubí red, tienes todos los barbos. Hay muchos tipos. Sí, que son preciosos, barbos de velo, muy, 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 muy bonitos. Y evitaría sobre todo lo que es el barbo oro o el ajedrez, que son los más territoriales de todos. Y podrías tener la meletodenia con arcoíris directamente, garra flabrata para que son y plecos de Borneo para ayudarte a todo el tema de comer algas y mantenimiento de las algas en el acuario, y son grandes devoradores de ellas y quedan muy, 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 muy bonitos. Con unas plantas de medio requerimiento, haciéndole los contrastes de colorido, podrías tener hasta tranquilamente tener un holandés directamente, montar un holandés con barbo, tranquilamente. Claro. Y de otra función es barbos de oro o arlequines de la zona alta. Sí. Porque es que te lo da, porque es agua muy ácida,
que realmente allí en Gijón tiene agua ácida blanda y puedes conjuntar todo colorido, contraste de planta, un buen plantado muy bonito y movimiento del pez. Correcto. Qué suerte tiene un buen agua. Sí. Él quizá tiene mejor agua que aquí en Madrid. Porque aquí en Madrid el problema que tenemos un GH y un KH de culo, tío, bajísimo. En cambio, ellos tienen el agua muy blanda, pero tienen un KH y un GH muy bueno. Joder. No, sí, el pez lo tengo yo, ya te digo. Asturias y Gijón tiene todo lo que es toda la zona de Asturias, Cantabria y toda la zona de Galicia tienen un agua espléndida. Yo para hacer los cambios de agua necesito semanalmente unos 70-80 litros de agua de es muy fuerte, pero es así. Es muy fuerte, pero es que es así. Es que tengo que hacerlo en 2 días porque lo que tengo guardado no me suba a hacerse en un día. O sea, no puedo en un día. Si tengo la mitad, de ese día tengo que llenar botellas, como pasó ayer, en 2 días para hacer el cambio de hoy, porque es imposible de que yo haga con tanta botella. Por eso en verano necesito tener garrafas de 50 litros, 60 litros y almacenándola, siempre para tener siempre un deceso de agua por el día que no pueda recoger agua, porque es imposible. Es que mi pH de 8, 8,5, un KH desmesurado, un GH desmesurado. Viene un momento al servicio. Sí, no, y espérate. ¿Era que voy al servicio? Tranquilo. Juan Carlos me dice, bueno, a mí me encantan los gobios, pero no sé si es estético comprar animales en libertad. Los gobios, ya que los producen en acuarios, ¿qué opináis? Un saludo. Juan Carlos, los gobios, ¿verdad? Los gobios no. Ahora viene José, los gobios no, ¿verdad? Tienes razón. Al final se ha convertido en mi pequeño. Que se me abre a mí 40.000 cosas. Había ido Enrique, los gobios, porque los gobios sí es verdad que no se producen en acuario, ¿verdad? Es muy difícil. Es lo que dice, de que los gobios, y es verdad, porque ahora que me estoy acordando de los gobios, normalmente en acuarios no. Se hacen en cautividad, pero en grandes. Cuesta muchísimo, porque necesita el agua muy ácida para ello y dependiendo del tipo de gobio. Claro que sí que es verdad que un acuario específico de gobio, hacer un gobario, como le llaman, hay que saber qué tipo de gobio utilizamos, porque hay gobios muy territoriales, como el gobio real o el gobio africano, que solamente puede estar ahí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el gobio arcoíris es precioso, el gobio azul es muy bonito. A mí es uno de los gobios más bonitos que más me gusta, el gobio azul, porque depende, en el momento que él se siente amenazado o estresado, se adapta a su color de su pigmentación, te la adapta a la zona donde se encuentra. Si se encuentra en un tronco, si se encuentra en una soja, te cambia el color. Precioso el gobio azul. Pero sí que es verdad que reproducirlo cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque necesitas agua muy ácida y muy neutra. Necesitaríamos directamente aguas o lo podrías conseguir con aguas motorizadas o con agua de osmosis muy baja. Y acuario grande, ¿verdad? Te hacen un agujerito, te escarban, te hacen un agujerito y hacen la puesta ahí. También son muy buenos. Vale. Dice, yo he investigado mucho y he conseguido oficialmente reproducir un acuario de distintos puntos de sanidad, exacto, en cada fase de desarrollo, pero los gobios son preciosos, correctamente. Sí, bueno, la verdad pues que sí, yo creo que sí. Impresionante. Son muy bonitos. Además que tú puedes tener tranquilamente, lo puedes tener como en un acuario comunitario, se puede tener muy bien ellos y son grandes consumidores sobre todo del alga, del puntito verde y de la filamentosa, se la comen como espagueti. La filamentosa se la come como espagueti, los cabrones son graciosos. Exacto. Con muchísimas gracias a todos, la verdad que 8 personas, la verdad que ha sido un directazo.
Si tenéis alguna duda, en el grupo estamos también, pero yo creo que ha quedado claro la declaración del acuario, cómo se hace y cómo se investiga. Dice Juan Carlos, yo he investigado mucho y no he conseguido oficialmente reproducir en el acuario, necesitan muchos puntos de sanidad exactos. Pero claro, es lo que estamos hablando. Si tienes sanidad... Es complicado. Es muy complicado. Depende del tipo de gobio. Claro está. Por ejemplo, el gobio arcoíris, eso no necesita salinidad. Al revés, agua muy neutra, muy ácida, igual como los daños o las rasboras. Las rasboras se puede reproducir muy bien en el acuario, o todo el tema de los daños y demás se reproduce muy bien en acuarios con agua osmotizada o agua destilada. Le pones canica en el fondo y automáticamente te hacen la puesta rápidamente, quita la cebrita prácticamente o el daño o la rasbora y te salen muy bien. Exactamente. Dice Juanma, dice, muy interesante el directo. Es lo que hacemos ameno. Lo importante es que cada día sepáis algo más, que nosotros os enseñamos y nosotros aprendemos de vuestra experiencia de cada uno. Que no lo sabemos todo. Aquí somos alumnos todos, no hay ningún maestro. Me dicen maestro. Sí que es verdad que los seminarios los hacemos más serios, porque es verdad que los hacemos más serios porque profundizamos muchísimo contando los pros, los contras y demás, que en eso se basa, contar los pros, los contras y introducirnos dentro de cada parte del tema. Pero sí que es verdad que no somos tan serios luego en la vida real o en el grupo y demás, pero sí que la verdad que son más profundos y pueden parecer más intensos, más cansancio en ellos, porque profundizamos y materializamos y somos más técnicos porque hablamos los pros y los contras, que es lo que realmente debemos de saber, los pros y los contras de cada tema. Claro, porque es muy sencillo subirme aquí en pantalla y decirte esto es así, pum, la teoría, y luego, claro, yo te cuento lo bueno, pero no te voy a contar lo malo, lo que te va a traer, te viene detrás. Que es lo que contras y pro, y cada uno que pruebe. Exacto. Yo te puedo decir una cosa, si te va bien, y yo te he dicho que está mal, ole tú. Esto es así, nosotros no somos aquí maestros, somos alumnos. Simplemente, dice algo sobre los gobios arcoíris, que son preciosos. Correctamente. Pues yo creo, José, que vamos terminando, sí, porque ya se acaba la pedra también, ¿no? No es menos 20. Y dejaremos los compañeros que tengan los directos por aquí, que serán muchos, como siempre, y nada más. Muchísimas gracias a todos, José, por tu parte. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por formar parte de este seminario. Es la idea de aprender todo de todo, de ir hablando sobre ello y resolver nuestras dudas, nuestros problemas que tenemos siempre a diario en nuestros acuarios de cada cosa, que es lo importante, que por eso hacemos esta parte de los seminarios para lo que es el grupo de Facebook, el grupo de WhatsApp y para los grupos amigos que tenemos tanto en Facebook como en WhatsApp y demás, pues nos sirva nuestra experiencia, porque prácticamente hablamos de la experiencia nuestra y de muchos de los compañeros de acuaristas que tenemos y disfrutamos de esta Sí, siempre hablamos de nosotros, pero más de nuestros acuaristas, cómo le ha ido a cada uno, ya que en los grupos, como en la vida, uno a uno, nos cuentan sus problemas y sus cosas. Y es lo más importante, nos enseñamos nosotros, nos enriquecemos y enriquecemos al programa. Porque esto, al mismo compañero, porque esto es lo que se trata del acuarismo, no esconder nada. O sea, exteriorizar a todo el mundo sin lucrarse de nada, porque yo le digo siempre que a esto de lucrarse, si tú vas a ocultarte algo, no merece la pena lucrarse, la verdad es que no. Si yo sé algo, que sea de forma gratuita, como todo lo demás. Por eso están los seminarios ahí, en el grupo y en todos los sitios, para que lo veáis vosotros cada uno. No es para esconderlo ni para hacer nada de eso. Pues muchísimas gracias a todos, que tengáis un buen domingo, lo que quede de domingo. Exacto. Algo más, José, por aquí, lo que ustedes digan. Nada más.
Y nos vemos en el próximo seminario el domingo que viene. Muchas gracias a todos y hasta en el canal del compañero. Bueno, nos vemos antes en la esencia. En la esencia. El que viene estaremos en la esencia. Exactamente. Buenas tardes a todos y nada, hasta el próximo. Hasta el próximo. Gracias a todos. Gracias.